Muy bien. Buenas noches una vez más a todos ustedes, estimados maestros, estimados invitados y aquellos que verán este tema en diferido. Pues un saludo para todos ustedes. Bien. El tema que hoy nos atañe es un tema más catequético, con aplicación pastoral y pedagógica, evidentemente. Como les mencionaba, vamos a hacer este tema, el tema del bautismo, lo he dividido a su vez en 3 temas, o en 4, ¿bien? Que es lo que nos piden para preparar a los padres y padrinos. Este es un material que les voy a compartir y les va a servir a ustedes para que puedan, a su vez, preparar con este material a los padres y padrinos del sacramento del bautismo. Bien, como saben, esto es el plus que también damos nosotros, ¿no? Pastoral, catequético, pedagógico, y esto pues les va a ayudar en su misión pastoral. El primer tema, ustedes lo pueden enfocar así también, ¿no? Bueno, ¿no? Catequesis para padres y padrinos sobre el bautismo, pero antes de darlo nosotros tenemos que conocer, y se los aseguro, estimados maestros, que hoy ustedes ya como profesores de religión conocen un poco más, los invitados que van a ser padres y padrinos se están formando con esta charla, pero les aseguro que hoy van a descubrir cosas nuevas en este tema. ¿Bien? Van a ver cómo vamos a ir asombrándonos de lo que lo vamos a ir conociendo. Bueno, el primer tema, bien, el primer tema lo he querido titular así. ¿Por qué se recibe charlas para bautizar a los niños? ¿Bien? ¿Por qué se recibe? Esto es una pregunta que siempre, ¿no? Resulta que llega el bautismo del niño y algunos padrinos dicen, pues, pero ¿por qué tengo que recibir charlas si yo estoy en otro lugar o yo trabajo, ¿no? ¿Para qué son las charlas, no? ¿Por qué tengo que recibir charlas? ¿O el papá? Muy bien. Bueno, pues vamos a adentrarnos entonces y vamos a descubrir por qué. Fíjense, ¿no? ¿Por qué se dan charlas a los padres y padrinos para bautizar a los niños? Miren lo que nos dice San Pedro, en su carta, en Primera de Pedro nos dice, San Pedro invitaba a los cristianos a que estén siempre dispuestos a dar a todos los que le pidan la razón de su esperanza. Es decir, nosotros saber explicar a los que nos preguntan de por qué creo en Dios, por qué creo en el cielo, por qué creo en la vida eterna. Y para saber eso, hay que formarme. Entonces, si yo voy a ser padrino, y si mi ahijado me dice, padrino, ¿y qué es el cielo? ¿Y después de la muerte qué hay? Entonces, si resulta que el padrino no sabe explicarle esto a su ahijado, pues no sirve para padrino, porque el padrino es para precisamente acompañarlo en la fe. Entonces, ya aquí vemos una razón importante que nos da la misma palabra de Dios, para saber dar razón de nuestra esperanza, es decir, para saber. Estas palabras también se aplican a nosotros. Mostrar nuestra convicción con argumentos. Es decir, saber lo que van a recibir mis ahijados o mis hijos. Si no, vendrá un hermano separado y te dirá, ¿y por qué bautizas a un niño pequeño si no tiene pecado? Ah, pues no sé, ya pues llevo, ¿no? Y esa es nuestra respuesta de católicos mal formados, ¿no? O es la respuesta de católicos mal formados. Así que ustedes como maestros de religión van a ayudar en esto. Bueno, porque conociendo la fe se la ama. O sea, yo no puedo amar la fe católica si no la conozco, ¿no? No se ama lo que no se conoce. Siguiente, porque aprendemos a vivir cristianamente. Es decir, cómo Cristo nos ha enseñado. Siguiente, porque nos permite defendernos, ¿sí? ¿De quién? Pues de aquellos que atacan nuestra fe. Porque nos ayuda a dialogar con aquellos que están alejados de la iglesia también. Cuando yo me formo, voy a saber dialogar, ¿no? Por eso ustedes como maestros de religión o como padrinos, una vez que me formo, yo sé explicar y dialogar con aquellos que no creen. Bueno, entonces, eso es. ¿Por qué se recibe entonces? ¿Por qué van a tener que recibir los padres y padrinos charlas? En definitiva, para que estén formados y para que sepan qué van a recibir sus ahijados, ¿sí? Porque, estimados maestros, para que ustedes lo transmitan a su vez a los padrinos y padres, si un padrino no cumple su papel de padrino, bien, va a pasarse el purgatorio, no va a tener que purificarse, esperemos que no se condene. O sea, a veces pensamos, es muy bonito, yo voy a ser padrino, pero ser padrino implica una responsabilidad y si no cumples vas a tener que entregar cuentas a Dios. Por eso, muchos padrinos están en el purgatorio por haber aceptado ser padrino. ¿Por qué? Porque solo aceptaron por la cuestión social y no cumplen su papel. ¿Bien? Así que para eso son las charlas, para enseñarles, para decirles, oye, despierten, bien, que ser padrino tiene su responsabilidad. Vamos allá. Entonces, pero me pueden preguntar,
Pero profesor, ¿pero es necesario padrino para el bautismo? ¿Es necesario? ¿O se puede bautizar sin padrino? Vamos a ver qué nos dice la iglesia. El CIC significa Código de Derecho Canónico. ¿Sí? En el canon 872 nos dice, en la medida de lo posible, ojo, en la medida de lo posible, ya de ahí nos deja claro que no es obligatorio el padrino. Entonces, si no hay padrino, no hay padrino, se bautiza, ¿no? Entonces dice, en la medida de lo posible, a quien va a recibir el bautismo, se le ha de dar un padrino, uno, cuya función es asistir a su iniciación cristiana. Es la función, es el padrino, debería acompañarlo en el bautismo, en la primera comunión y en la confirmación. Al adulto que se bautiza y juntamente con los padres, prestar al niño que va a recibir el bautismo, presentar bien y procurar que después lleve una vida cristiana congruente con el bautismo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al mismo. Ojo, fíjense aquí un dato importante. Bueno, dos datos importantes. Uno, que no es obligatorio padrino. Es decir, si no hay padrino, no encontramos, como pide la iglesia, mejor sin padrino. Y si hay, adelante, mejor, ¿no? Ahora, ¿para qué está el padrino? Fíjense lo que dice aquí. Dice aquí. Para ayudar al niño, pues para que viva una vida congruente con el bautismo. Es decir, entonces, eso quiere decir que el padrino tiene que ser una persona cercana al niño o al adulto que se bautiza. Si el padrino vive siempre fuera de donde vive el niño, pues no sirve para padrino. ¿Por qué? Porque no le va a ayudar al niño a tener una vida congruente. Bien, entonces, por eso maestros, hay que trabajar con los padrinos, tienen que ser las personas cercanas a estos chicos, a estos niños, que van a vivir con ellos, que se van a preocupar por ellos, ¿bien? Entonces, porque tienen que ayudarle. Si no, ¿qué es lo que pasa? Si un padrino no le ayuda, ese padrino, bien, va a tener que entregar cuentas a Dios a ellos. Así que, ¿para qué vamos a ponerlo, no? Entonces, no es obligatorio, ¿bien? No es obligatorio. Si hay, se le tiene que dar. Ahora, siguiente. Si hay padrino, la iglesia dice, no es obligatorio, pero si hay, tiene que cumplir los siguientes requisitos. Ojo, bien, esto tiene que quedarnos clarísimos también como maestro de religión, porque nos preguntan, y esto no me lo estoy inventando yo, o no es que en esa iglesia ponen esa norma, allá en Tarapoto, en Moyobamba, no. Esto es ley de la iglesia universal, y esto debe ser así en Perú, en China, en la Conchinchina, en Tarapoto, en donde sea. No depende de una parroquia ni de un padrecito, ¿bien? Entonces, si hay, vamos a que cumpla estos requisitos. ¿Cuáles? Téngase un solo padrino o una sola madrina, o uno y una. Es decir, yo quiero tener dos padrinos varones. No se puede. Yo quiero tener dos madrinas mujeres. No se puede. Puede ser o solo un padrino varón, basta con uno, o solo una madrina mujer, o puedo tener un varón y una mujer. ¿Bien? Que quede claro eso. O solo uno, puede ser varón o mujer, o un varón y una mujer, pero no se puede dos madrinas y dos padrinos. Ojo, a veces también se confundía, a ver, tú que eres varón, entonces tienes que tener madrina, tú que eres mujer, entonces tienes que tener padrino. No, eso no es normal, iglesia, eso puede ser una norma ya particular. La iglesia es, tú como varón puedes tener madrino o padrino, o puedes tener los dos, padrino y madrina. Siguiente. Para que alguien sea admitido como padrino, es necesario que, ¿ya? A ver, uno, haya sido elegido por quien va a bautizarse. Es decir, si se va a bautizar un adulto, es el adulto el que elige a su padrino. ¿Bien? Si son niños, lo eligen los padres o quienes ocupan su lugar. Es decir, si los cría la abuelita, pues lo elige la abuelita. ¿Bien? Faltando estos, es decir, imaginemos que este niño está en un albergue, ¿bien? Y no tiene padres ni abuelitos. Faltando estos, el párroco o el ministro, es decir, el que lo bautiza. Llega el padre a la aldea infantil y dice, bueno, a ver, ¿quién va a ser padrino de este niño? Pues ya usted. El párroco puede elegir también, o el ministro, ¿bien? Y que tenga capacidad para esta misión e intención de desempeñar. Fíjense lo que dice aquí, que tenga capacidad. Entonces, esa capacidad es moral y física.
Moral quiere decir que el padrino tiene que vivir una vida congruente a su fe. Y capacidad física, que también el padrino pueda vivir cerca al ahijado. Esta misión, bien. Entonces, eso es número 1, ¿bien? Lo elige el adulto o el papá o el párroco. Número 2, siguiente requisito. Haya cumplido 16 años. ¿Cómo? Pero no, es que, no tiene que ser mayor de edad, no. Cualquier persona que tenga los sacramentos de iniciación cristiana, es decir, bautismo, confirmación y comunión, y tenga 16 años cumplidos, puede ser padrino. ¿Ya? Puede ser padrino. A no ser que el obispo diocesano establezca otra edad. El obispo puede decir, bueno, pues no, aquí mejor en la prelatura que sean de 18 años. Aquí, por ejemplo, en la prelatura de San Martín no hay esa norma. O puede decir el obispo, a ver, pero a veces pasa, ¿no? Hay chicos muy comprometidos en la iglesia que tienen 15 años, 14 años y son muy maduros. Dice, ¿puede ser padrino este chico? Sí, eso, pero eso, ¿quién lo autoriza? Pues como dice aquí, bien, el obispo o por justa causa el párroco también puede permitir, ¿no? Es decir, yo tengo catequistas muy comprometidos que tienen 15 años, ¿pueden ser padrinos? Sí, pero el párroco tiene que admitir. Pero excepción, es una excepción. 3, ¿qué otro requisito tiene que tener el padrino? Sea católico. Ojo, no puede ser padrino un adventista, un testigo de Jehová. No, tiene que ser católico. Esté confirmado, haya recibido ya el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y lleve al mismo tiempo una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Pero dicen, ¿cómo? ¿Por qué exigen tanto? ¿Cómo que por qué exigen tanto? Pues porque va a ser papá de la fe de un niño. Entonces, ¿cómo va a ser padrino alguien que no tiene los sacramentos? ¿No? Es como decir, ¿no? Que imagínense, es decir, a ver, maestros, poner de padrino a alguien que no tiene confirmación o está conviviendo y no está casado, es como que ustedes cojan al maestro Evander y lo pongan de director técnico de la selección peruana. O sea, si ustedes a mí me escogen para dar una conferencia, una ponencia, bien, yo lo puedo llevar adelante. Pero si ustedes me escogen para yo ser el director técnico de la selección peruana, pues no sirvo, soy un inútil para eso. O sea, no sirvo. Entonces, un padrino que no está confirmado o está conviviendo, no está casado, pues no sirve también. Porque yo no puedo dar como técnico de la selección porque yo no tengo eso. Entonces, un padrino que no tiene sus sacramentos, pues no puede dar porque no tiene. Bien, así de clarísimo. Dicen, no, pero es que yo quiero que sea mi hermana, yo quiero que sea el no sé quién, pero es que no sirve para padrino, pues servirá para otra cosa, pero no para padrino. Bien. Siguiente. No esté afectado por una pena canónica legítimamente impuesta o declarada. ¿Qué quiere decir esto? Maestros, esto quizá no lo sabían. Hay penas canónicas que la iglesia te puede imponer, ¿no? A ver, vamos a ver, yo tengo aquí casi 54 maestros. Entonces, yo sé que esto es una cosa nueva para muchos. Esto a lo mejor no lo sabían ustedes, que como cristianos podemos estar impedidos con una pena canónica. A ver, ¿quién de ustedes conoce una pena canónica por la cual yo no puedo ser padrino? A ver, ¿quién me escribe en el chat? Tengo aquí más de 50 personas. A ver si alguien me escribe en el chat, por ejemplo, una pena canónica por la cual yo no puedo ser padrino. A ver si alguien me lo escribe en el chat. Vamos a dejar 15 segundos. A ver, maestros. A todos los maestros, ¿bien? Porque dice que no esté afectado por una pena canónica. Uy, ¿cómo saber si esta persona no está afectada por una pena canónica? A ver, muy bien, ya tengo aquí, cuando es conviviente, no, no, eso no es una pena canónica. Muy bien, muy bien. Bien, muy bien, Cassandra, efectivamente, muy bien. Ahí está la palabra correcta, ¿no? No, pecado mortal no, o sea, una pena canónica es distinta. Una pena canónica, como ha puesto ahí Cassandra, es, por ejemplo, está excomulgado. Si alguien está excomulgado, no puede ser padrino, ¿bien? O si alguien está en entredicho, ¿bien? También no puede ser padrino. La pena canónica puede ser aquí una excomunión o un entredicho, ¿bien? Eso. Bien, son quizá unas palabras un poco raras, pero excomulgado es cuando, por ejemplo, alguien por distintos temas, la iglesia, por ejemplo, ¿no? Yo estoy haciendo un cisma o estoy atentando contra la iglesia, pues te excomulgan, ¿no? Es decir, te separan de la comunión con la iglesia. Bien.
Obviamente, y también el entredicho es, por ejemplo, cuando el obispo puede decir a una persona o a una parroquia por portarse mal, ¿no? Es decir, ustedes quedan en entredicho, y el entredicho, maestros, es que a lo mejor durante un año ustedes no pueden recibir ningún sacramento, ni la Eucaristía, ¿no? No pueden recibir ningún sacramento, no se celebra misas, solo lo único que se puede recibir es la confesión en peligro de muerte y la unción. Eso es un entredicho. El obispo puede poner en entredicho a un pueblo por portarse mal. O sea, priva de que se celebren sacramentos. ¿Ya? Entonces, quien esté excomulgado o esté en entredicho no puede ser padrino. Que sea de otra religión, sí, vamos a llegar a eso, pero eso no es una pena canónica. Muy bien, entonces, 5. No sea el padre o la madre de quien se ha de bautizar. Es decir, el papá no puede ser padrino de su hijo. La mamá no puede ser madrina de su hija. Si la abuela cría al niño, la abuela no puede ser al mismo tiempo madrina de ese niño. ¿Bien? O el abuelo. El bautizado que pertenezca, ojo, esto es muy clave y esto les va a ayudar porque dicen, pero yo quiero que sea mi hermana, pero ella es adventista, pero ella lo quiere tanto a mi hijito, pobrecito, que se va a hacer diciendo que se va a hacer mi bebito, se va a poner triste, ¿no? ¿Puede ser madrina entonces mi hermana que es adventista? No. ¿Pero qué solución le damos? Aquí la iglesia nos da la solución. El bautizado que pertenece a una comunidad eclesial no católica solo puede ser admitido junto con un padrino católico y exclusivamente en calidad de testigo del bautismo. Muy bien, entonces, uno que sea de una secta no puede ser padrino, pero ¿qué puede ser? Testigo, y testigo, pues, puede ser cualquiera, ¿no? Cualquiera que vaya a la iglesia puede ser testigo. Entonces, si tanto se empeña es que yo quiero, porque mi hijita desde niñita le dice madrina a su tía, bueno, pues que acompañe como ahí está en la mía, pero no es padrina, es madrina, es testiga del bautismo, ¿ya? Eso es como una solución pastoral. Dice la maestra Rosa, los convivientes tampoco, obviamente, ¿no? Claro, evidentemente, ¿no? Los que, a ver si está por aquí. Obviamente, un conviviente no puede ser padrino, ¿bien? No puede ser padrino un conviviente. ¿Por qué? Porque está claro, no es decir, porque no está en gracia de Dios. ¿Cómo va a ser padrino de la gracia si no está en gracia de Dios, no? Claro, porque algunos, esto tampoco no lo entienden. Pero ¿por qué no puede ser padrino un conviviente? Sencillamente porque está en pecado. ¿Y cómo va a ser padrino de un niño si él está en pecado? ¿Bien? Entonces, un conviviente simplemente no puede ser padrino porque ¿por qué está conviviendo? Porque no cree en el matrimonio. Sí. Un conviviente es conviviente porque no cree en el matrimonio. Entonces, ¿cómo va a ser padrino de la fe de un niño cuando él no le da igual los sacramentos? Porque no se casa. Entonces, ¿cómo va a ser padrino? O otros dicen, pero si es conviviente, ¿puede ser siquiera uno de ellos? Dicen, no, y siquiera uno, si están convivientes, pero siquiera uno puede ser, no, pero solo un hito, no es los dos. No, porque está en pecado, no puede ser padrino. Maestra Margarita, dígame, adelante. Está aquí el audio allá. Es el padre, dígame, el padre, una persona que ha sido bien católica, se casa con una mujer que ya ha sido casada civil y católico con otro señor, sí, ¿qué le pasa? Porque puede comulgar, ser padrino, porque sí, pues conozco un amigo, es bien católico, todavía sigue en la iglesia católica, pero está casado con una señora que ya tiene 2 hijas, ya ha sido casada por la iglesia y es casada por lo civil, bueno, es divorciada, se ha casado con él civil, esa persona puede ser padrino o no puede ser padrino, puede claro. comulgar o no puede comulgar. Muy bien, ya maestra. La respuesta es muy fácil. Esa persona que dice ser muy católica está en adulterio. Entonces, ahí ustedes valoren si es muy católico. O sea, no sé hasta dónde es bueno decir que es muy católico cuando está en pecado. Está en adulterio, porque su matrimonio es para siempre. Bien, su matrimonio es para siempre. Y si él está con una mujer y por más que vaya a misa, haga lo que sea, está en pecado, está en adulterio porque está casado. A no ser que su primera esposa muera, ya puede recién casarse.
pero simplemente no puede porque está en pecado, está en adulterio. Entonces, el niño va a decir, pues mi padrino es un adúltero. ¿Por qué es un adúltero? Porque está conviviendo con una mujer que ya está casada. Entonces, no puede ser padrino. ¿Por qué no puede comulgar? Porque está en pecado mortal. No es porque sea mala la iglesia, no. Es que la iglesia no, tú mismo te estás poniendo el obstáculo. Bien, muy bien, entonces seguimos con esto. Bien, vamos a ver. Ahora, ¿para qué está el padrino? ¿Bien? ¿Para qué está el padrino? Bueno, para que la gracia bautismal pueda desarrollarse, es importante la ayuda de los padres. Claro, los niños reciben algo, pero no saben lo que reciben, ¿no? Ese es también el papel del padrino o de la madrina, o madruina, como dicen algunos, ¿no? Que deben ser creyentes sólidos, capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado, niño o adulto, en su camino de la vida cristiana. Su tarea es una verdadera función eclesial. Toda la comunidad eclesial participa de la responsabilidad de desarrollar y guardar la gracia recibida en el bautismo. Entonces, ¿para qué está el padrino? Para ayudar al niño en su fe cristiana. Como ahí ven ustedes una foto, el padrino no está solo para comer cuy, ¿bien? Bueno, es sobre todo esta costumbre en la sierra, ¿no? Bueno, aquí en la selva también, ¿no? Gente que ha venido, bueno, por ejemplo, yo que he venido de Cajamarca, ¿no? Que traemos esta costumbre, pues el padrino, pues se le da ahí, ¿no? Como ven, hay unos platos enormes de cuy, ¿no? Entonces, el padrino no está para comer cuy, eso es una cuestión social. El padrino no está para comer cuy, ¿no? Eso, si le dan cuy, también, ¿no? También se le puede dar. Dice la maestra Edis, bueno, chota, ¿no? Bueno, en Chota, por ejemplo, hay esa costumbre. Está bien, ¿no? Son costumbres bonitas. En otros lugares habrá otra costumbre, pero a lo que voy es que el padrino no está para eso. Eso es un añadido. El padrino está para acompañar pues, al niño, ¿no? Porque para comer cuy vale cualquiera, ¿no? Bueno, a no ser que sea español y no le guste el cuy, ¿no? Bien. ¿Es necesario el padrino, entonces, decíamos? Entonces el padrino debe ser un creyente sólido, ¿no? Que enseñe al bautizado en su camino de fe cristiana. El numeral 1311 indica que deben buscar ayuda espiritual de un padrino o una madrina, ¿no? Entonces, en este numeral se está indicando que el padrino da ayuda espiritual al bautizado y ahora hasta por teléfono puedes hacerlo, eso sí es verdad, ¿no? Claro, porque tú puedes ser que por temas de trabajo estés lejos, ¿no? Se dé por un tiempo. Claro, porque si vive para siempre en un lugar, pues no sirve para padrino. Pero puede ser que por temas de trabajo esté 1 año, 2 años fuera, donde vive su ahijado, pero esté el teléfono. Llama a tu ahijado ¿no? Llámalo, pregúntale si está asistiendo a la iglesia, pero antes de eso cuéntale que tú estás asistiendo a misa, ¿no? Tú como padrino le vas a decir, ahijado, mira, yo voy todos los domingos a misa, ¿no? ¿Estás yendo a misa tú? Entonces, llámalo, es encargarse de eso, ¿no? Entonces, en este numeral se está indicando que el padrino da ayuda espiritual al bautizado. Podemos decir que el bautizado se convierte en el hijo espiritual del padrino y entre ellos existe un parentesco espiritual. Entonces, desde el momento que uno acepta ser padrino, se genera un parentesco espiritual. ¿Bien? Y saben que los parentescos espirituales llegan a ser hasta más fuertes que los de sangre. ¿Quiénes son los padrinos y madrinas del bautismo? Pues los padrinos y madrinas del bautismo son aquellas personas que por disposición de la iglesia tienen a los niños en la sagrada fuente, ¿no? Es decir, los que marcan al niñito, pues, ¿no? Para bautizarlo. Contestan por ellos, los padrinos también contestan por los niños, ¿no? Y salen fiadores ante Dios de su cristiana educación, especialmente si en esto faltasen los padres. ¿Qué pasa si mueren los padres? Son los padrinos los que van a educar cristianamente al niño y los que se van a encargar de que el niño también, pues, se forme, ¿bien? Dice, acá es al revés, el niño va más a misa que sus padrinos, ¿no? Lo experimento en la capilla y sí, evidentemente, a veces los ahijados van más a misa que los padrinos, entonces, pues, ¿cuál fue el problema? Que no se supo escoger bien a los padrinos, ¿sí? Obviamente, o sea, jamás de los jamases se tiene que escoger por padrino a alguien que no va a misa. Eso es contradictorio. Es como les digo eso, ¿no? Que me quieran escoger a mí de director técnico de la selección peruana cuando a mí no juego bien al fútbol. Entonces, es algo así, ¿ya? Es algo así.
¿Cuáles son las obligaciones de los padrinos y madrinas? ¿Sí? Por si ustedes sean madrinos y madrinas, para recordarles, porque ustedes ya lo conocen. Esto es más para que les sirva en su catequesis, ¿no? Los padrinos y madrinas están obligados a procurar que sus hijos espirituales sean instruidos en las verdades de fe y vivan como buenos cristianos, edificándolos con buenos ejemplos. Ojo, ¿ven? ¿Ven? Es el ejemplo el que va a educar. Así que por eso los padrinos tienen que tener eso. Hay padres, dice, hay padres que buscan padrino o madrina soltero. Estará bien, por supuesto. Recuerda, maestra Emilia Rosario, que dijimos, ¿no? Cualquier persona mayor, bueno, una vez que cumpla 16 años, puede ser padrino o madrina. Es decir, un jovencito que ya tiene sus sacramentos y tiene 16 años, puede ser padrino, ¿no? Puede ser padrino, puede ser madrina, porque ya es adulto en la fe, que tenga evidentemente sus 3 sacramentos de iniciación cristiana. Ya, muy bien. Entonces, seguimos con esto. ¿Qué vínculos contraen los padrinos del bautismo? En el bautismo. Bueno, los padrinos contraen un parentesco espiritual con el bautizado y este parentesco produce impedimento, por ejemplo, de matrimonio. Ojo, no vaya a ser que una señorita esté por bautizarse, ¿no? Y el novio quiera ser padrino. Ojo, porque aquí está, eso produce un impedimento matrimonial. No te puedes casar con tu ahijada, con tu ahijado. ¿Por qué? Porque esto genera un vínculo, un parentesco espiritual tan grande que él es tu padre en la fe. Entonces, es dispensable, bien, es dispensable que, pero eso es un trámite también que hay que hacer para que nos dispensen, para yo poder casarme con mi madrina. ¿Sí? Pero bueno, o sea, de hecho que ahí hay un impedimento, o sea, tengamos cuidado, porque es tan fuerte el vínculo que se da entre padrinos y ahijados. ¿Bien? Ahora ustedes me pueden decir, ¿y dónde existe en la Biblia los padrinos? ¿Dónde pues está en la Biblia eso? Bueno, pues en la Biblia sí está. A lo mejor hoy van a descubrir algunas cosas. Miren, por esta misma razón les envié a Timoteo, dice, ¿no? Mi hijo muy querido y fiel en el Señor. Fíjense, mira, Pablo reconoce, ¿no? Que Timoteo es su hijo, pero no su hijo de sangre, sino su hijo en el Señor. ¿Cómo os lo ha engendrado? Por el bautismo. Él les recordará mis normas de conducta con las que son las de Cristo y que yo enseño siempre en todas las iglesias. Ven, aquí ya se ve que hay hijos espirituales. Es un papá espiritual. Fíjense lo que dice Filipenses, ¿no? Ya saben que él ha dado pruebas de su virtud porque sirvió conmigo a la causa del evangelio como un hijo junto a su padre, pero no es un hijo de sangre. Estoy dando aquí algunos fundamentos bíblicos, ¿no? Saluda a Timoteo, su verdadero hijo en la fe. Hijo en la fe. Bueno, pues tú eres papá en la fe de tu niño. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, pues entonces ahí vemos en la Sagrada Escritura que evidentemente se puede ser padre en la fe. Pero aquí viene como dice, ¿no? Lo chévere. Fíjense lo que aparece en el Antiguo Testamento, ¿sí? Fíjense lo que aparece en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice. Yo quiero que ustedes abran su Biblia, si alguien tiene Biblia a la mano, y quiero ver a ver qué tan buena es su traducción. Porque quiero que se fijen en Génesis, capítulo 31, versículo 42. A ver, ¿quién de los maestros tiene su Biblia a mano? Y busca Génesis 31, 42. A ver cómo lo traduce su Biblia. Bien, a ver, vamos a ver. Génesis 31, 42. Maestra Rosita, ¿ya lo tienes? Ya, muy bien. A ver, active su audio. Usted es muy veloz como el rayo. Ya, ahí está. Su cámara también, por si acaso. Ah, sí. 31, 32, ¿verdad? Claro, pues, maestra. Ya que está bien peinadita, pues, para poder verla también. Ya, maestra, adelante. Respondió Jacob a Labán: es que tuve miedo, pensando que acaso ibas a quitarme a tus hijas. Pero por eso sí, que aquel a quien le encuentres tus dioses no quede con vida. Maestra, perdón, maestra, ¿es Génesis 31, 42? Ay, sí, perdón. Acá está. Ahí está, ya me sonaba un poco raro. A ver. 31, 42. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el padrino de Isaac. Ojo, ahí nomás. Maestra, lo que dice,
el padrino de Isaac. Aparece en la Biblia el tema de padrinos. No sé si lo habían escuchado alguna vez. Continúe. No hubiese estado por mí a fe que ahora me despacharías de vacío. Mi cuita y la fatiga de mis manos las ha visto Dios y ha dado su fallo ayer noche. Ya, muy bien. Pásese al versículo 53, maestra Rosita. Ya. El Dios de Abraham y el Dios de Nahor juzguen entre nosotros. Y Jacob juró por el padrino de su padre Isaac. Muy bien, hasta ahí nomás. Gracias, muchas gracias, maestra. Fíjense, maestros, ¿se dan cuenta que en la palabra de Dios aparece el término padrino? Y el padrino, pues, era el padre espiritual. Bien, entonces, ¿está en la Biblia de que existían padrinos? Pues sí, existían padrinos y lo vemos en el Antiguo Testamento así fijado en estos textos bíblicos. Bien, así que no, la iglesia obviamente luego lo pone propiamente, pero ya desde el Antiguo Testamento existían estos padres en la fe. Fíjense, entonces, ¿existen testimonios antiguos en la iglesia sobre los padrinos? También. Quizás una de las más antiguas menciones del término padrino en la iglesia lo tenemos en Tertuliano, allá por el año 200. Fíjense, ya los cristianos del año 200 ya hablaban de padrinos. O sea, se puso padrino rapidísimo. ¿Bien? Dice Tertuliano, ¿qué necesidad hay cuando realmente no la hay de poner en peligro a los padrinos, los cuales por la muerte pueden faltar a lo prometido o pueden tener con el tiempo la decepción de haber apadrinado a uno de mala condición? Fíjense lo que dice aquí. Es decir, que a veces hay padrinos que dicen, oye, van a correr con la suerte de apadrinar a uno de mala condición. Creo que en nuestro siglo XXI se da al revés. Son los ahijados que tienen padrinos de mala condición. ¿Bien? Pero en la antigüedad cristiana, o sea, ¿por qué? Porque ¿quién era ser padrino? Un cristiano, un católico que vivía su fe. Entonces, ellos corrían con el riesgo de apadrinar, por decir, ¿no?, a un descarriado o a uno que se iba a salir de la iglesia, que le daba igual. Bueno, pues ahora nosotros somos al revés. Buscamos a veces padrinos, pues a personas que descarriadas, ¿no? Que no quieren, que ni van a misa, que no. ¿Se dan cuenta cómo somos al revés, no? Bueno, pues entonces, ya es decir, que ya desde los primeros tiempos de la iglesia se habla de padrinos. Bueno, yo les comentaba una vez, ¿por qué la iglesia pone padrinos? Bueno, muy fácil. La iglesia pone padrinos porque en los primeros tiempos de la iglesia, vamos a verlo más adelante, cuando Pedro, Pablo empiezan a bautizar, bautizaban a todos ahí, no decía, a ver, charlas para los padrinos, no, ¿pero por qué? Porque el papá se convertía, la mamá se convertía, todos estaban convencidos y se bautizaban. Obviamente, pues si todos asumen su misión, su papel, ¿para qué va a haber padrinos? ¿No? Se ahorran el cuy y se ahorran ya la fiesta, ¿no? Bueno, pues, ¿no? Pero poco a poco los padres ya no recibían los sacramentos. Había papás que tenían hijos, pero ellos no estaban casados. Entonces la iglesia dice, ¿qué hacemos con estos niños que no están bautizados? Sus papás no vienen a misa. ¿Los vamos a bautizar? Pobrecitos estos niños que por culpa de sus padres, pues se van a quedar sin bautizo. Entonces la iglesia dice, bueno, pues vamos a ponerles otros padres en la fe. Y esos son los padrinos. Los que, ya que los padres son irresponsables, los padrinos van a ser los verdaderos cristianos. ¿Se dan cuenta? Entonces no tiene sentido buscar a un padrino, pues que no vive su fe. Muy bien. Bien, entonces esto les puede servir, maestros, a ustedes para que preparen a los padres y padrinos con estas diapositivas. Entonces, eso sería su primera catequesis, ¿no? Yo a usted le doy resumido, pero usted ya lo puede ir más lento, más despacio, ¿bien? Esa sería la primera parte, ¿no? Bueno, el segundo tema, a ver, quiero ver si hay aquí algunas preguntas. A ver. Sí, veo aquí unas preguntas. A ver, vamos a ver. La maestra Emilia dice, quiero decir que buscan a ambos. Quiero decir que buscan a ambos. Maestra Emilia, ¿puede activar su audio? Porque no acabo de entender la pregunta y creo que es una pregunta interesante en esto. Maestra Emilia, perdón, ¿puede activar su manito para verla? La mano virtual. A ver, vamos a...
dejar de compartir esto. A ver, maestra Emilia, ¿dónde está para poder ubicarla? No puedo ubicarla, maestra Emilia. A ver, maestra Emilia, ¿puede por favor alzar la mano virtual o activar su cámara? No sé si la ha sacado del sistema. Porque no logro entender tanto la pregunta. Viene, dice, a ver. Dice, hay padres, buscan padrino y madrina solteros, ¿estará bien? Sí, por supuesto, ¿no? Se puede buscar que, bien. Quiero decir que buscan a ambos. Esa pregunta no la entiendo tanto, ¿no? O sea, pero que puede ser un joven y otra chica así, que sean solteros, sí, por supuesto. A ver, dice, y cuando uno de los ahijados se puede casar con el hijo de su padrino, ¿es normal o no? Sí, bien, o sea, ahí, evidentemente, ¿no? Sí, porque ya el vínculo se ha dado con el padre, ¿no? O sea, con el padrino. La pura realidad así es, ¿no? A ver. Sí, ambos solteros pueden ser padrinos, no hay problema. Muy bien, bueno, pues, a ver, yo creo que no hay más preguntas. Bien, ok, vamos a ver. Bien, maestros, entonces, esta sería su primera catequesis ustedes, ¿no? Para con sus padres y padrinos, ¿no? Para que puedan prepararlo. Y el segundo tema, ¿cuál sería el segundo tema? Esta pregunta. ¿Por qué bautizar a los niños pequeños si ellos no saben, ¿no? No saben lo que reciben. Es otra pregunta típica, ¿no? ¿Por qué bautizar a los niños? Si no, inclusive esto nos pueden preguntar hasta nuestros estudiantes, ¿no? Bueno. Los niños, número uno, primero, los niños al nacer sí tienen pecado. Es una mentira de aquellos que te dicen que los niños no tienen pecado. Porque hay que saber diferenciar. Ustedes ya saben, ¿no? Saben que hay un pecado personal y un pecado venial. Perdón, un pecado venial. El pecado original. El pecado personal se comete con uso de razón, con conciencia, con libertad. Y eso se requiere, pues, una cierta edad. Y la iglesia considera que es a los 7 años, aunque unos niños pueden madurar antes, pero por lo general, ya se puede cometer, es decir, un niño de 5 años no comete pecado, comete un error, pero no es un pecado. ¿Bien? Pero los adultos sí cometemos pecados, aunque a veces no queremos decir que son pecados, sino que son errores, ¿no? Todo al revés. Pero bueno, entonces, pero los niños menores de 7 años no tienen pecados personales porque no tienen todavía uso de razón, entonces, pero sí tienen el pecado original, y el pecado original, ya saben ustedes, no es un pecado cometido, sino contraído, es decir, que no tengo la gracia de Dios. ¿Los papás o madres solteras pueden ser padrinos? Los papás o madres, las madres solteras, ¿no? Imagínense, ¿no? Imagínense que la señorita, eh, ¿cómo se dice? La señorita Romina, por ejemplo, ¿no? La señorita Romina, bueno, pues se deja llevar, ¿no? Pues por un joven, ¿no? Le habla bonito, le dice que la va a llevar con él, que se van a casar, ¿no? Y resulta que se embaraza la señorita Romina. Y es una chica que era del coro, que era muy llegada a la iglesia. La pobre, pues terminó embarazada, ¿no? Bueno, pues, ya. Bueno, pues el chico ni se hace cargo del niño o le manda su pensión, pero ella vive sola y ella otra vez vuelve a ir a la iglesia. ¿Puede ser madrina ella? Por supuesto que puede ser madrina, porque mientras esté en convivencia, no, porque está en pecado, pero si ya con ese chico ya no está, puede ser madrina, porque ella está viviendo su fe. Obviamente se va a ir a confesarse, ¿no? De lo que ha cometido, y va a vivir su fe y puede comulgar. Una madre soltera puede comulgar, por supuesto, y debe comulgar, ¿no? Porque antes ya se confesó, y igual, ¿no? El papá soltero, ¿no? Entonces sí pueden ser madrinos. Padrina, ¿no? Madrina y padrino, pueden serlo, no se preocupen. Ya. Dice aquí, ¿no? El Salmo 51, ¿no? 50.
tú ves, malo soy de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Así que quien te dice que los niños tienen pecado, la misma palabra de Dios dice, pues, que desde el vientre de nuestra madre somos pecadores. Así que es falso aquellos que dicen que los niños no tienen pecado. Bien pecado. ¿No? ¿Qué decir? No tienen la gracia de Dios. Los niños al nacer, por lo tanto, sí tienen pecado. ¿De dónde puede venir este pecado? ¿Por el simple hecho de nacer? No, no. La respuesta bíblica esta la encontramos en la carta que San Pablo escribió a los romanos. Dice, por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento nos dice San Pablo, ¿no? En este caso, en Adán todos hemos pecado, ¿no? Aunque estemos en el vientre de nuestra madre con nuestro cordón umbilical envuelto en nuestro cuello, igual, ¿ya? En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos seremos constituidos justos. Bien, ahora, ya saben que el pecado original no es un pecado cometido, sino que es que no se tiene la gracia que nos perdieron nuestros primeros padres. Bien, así que esto pues ya lo paso así más rápido. ¿Está claro? Número 2. ¿Por qué hay que bautizar a los niños? Porque es un mandato de Dios. Dios lo ha mandado. Dice Dios, dejen que los niños vengan a mí. Esta frase de nuestro Señor Jesucristo es como un indicador sobre lo que estamos hablando. Textualmente Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo se entra al reino de los cielos? Bautizados, ¿no? No se puede entrar al reino de los cielos sin bautizo. Y Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí. ¿Cómo los niños van a Jesús al reino de los cielos? Bautizados. Entonces, si tú no bautizas a tus niños pequeños, no estás cumpliendo este mandato. Fíjense, Jesús en ningún momento en todo el Nuevo Testamento dice, cumplan el sábado. Jesús nunca lo dice. Nunca lo dicen. Eso yo les puedo hacer la apuesta de lo que quieran, a quien quiera. No hay en ningún texto del Nuevo Testamento que Jesús diga, cumplan el sábado. Sin embargo, en el Nuevo Testamento Jesús sí dice, dejen que los niños vengan a mí, que se bauticen. ¿No? Y en Mateo 28, hagan que todos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es curioso, ¿no? Y los hermanos separados agregan, ¿no? A este texto, se lo agregan y dicen, ¿no? Le cambian. Vayan y hagan que todos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre. Y nuestros hermanos separados ponen entre paréntesis, menos los niños, ellos no, porque no saben. Así lo agregan ellos. No sé, curioso. Pero Jesús no ha dicho eso. Jesús dice, dejen que todos vengan a mí. Así que bueno, pues se lo inventan ellos, ¿ya? Bueno, entonces, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para formar un cuerpo. Bueno, esos son citas bíblicas que ustedes lo pueden ya explicar, leer más. Aquí está su explicación inclusive. Bien. Siguiente. El bautismo es necesario para entrar al reino de los cielos, ¿no? Entonces, además de lo señalado anteriormente, Jesucristo nos habla del bautismo como algo necesario para entrar al reino de los cielos, ¿no? Jesús respondió, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo nacido de la carne es carne y lo nacido del espíritu es espíritu. Clarísimo. Es decir, quien no está bautizado no puede entrar a ver a Dios. Así de fácil y claro y directo. ¿Ya? No hay bautismo, no hay cielo. Bien. 4. Dice aquí, la promesa es para sus hijos, ¿no? La Biblia enseñaba el bautismo de los niños. ¿Dónde? Fíjense. Pedro les contestó, conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, ¿no? Para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ojo lo que dice aquí. Pues la promesa, ¿cuál promesa? ¿De cuál promesa está hablando? De recibir el Espíritu Santo por el bautismo. Pues la promesa es, fíjense, para ustedes, ojo, y para sus hijos. ¿Y de dónde se inventa que los niños no tienen que ser bautizados? Si la misma palabra de Dios dice que la promesa del bautismo es para los adultos y para sus hijos. Entonces, ¿hay en la Biblia citas de que dice que se bautizan los niños? Por supuesto, ahí están. Hechos 2. La promesa del bautismo y del Espíritu Santo es para los adultos y para los niños. Más claro, ¿no? Ni el agua. Entonces, está clarísimo. 5. Basta la fe del padre para bautizar, ¿no? Porque algunos dicen, no, pero el niño no sabe lo que recibe.
ustedes son malos. Bueno, estudiando un poco más la palabra de Dios, encontramos el caso del carcelero, el cual se le pidió la fe para después bautizar a su familia. Dice, ¿no? Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús, a él, y te salvarás tú y tu casa. Es decir, si tú crees, aquí está dejando claro, si tú crees, los demás se van a salvar por ti. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y los lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo, él, ojo, y toda su casa, y todos los de su casa. Pero nuestros hermanos separados agregan aquí, entre paréntesis, dicen, menos los niños pequeños. Así lo agregan ellos, no sé, ¿no? Pero así lo agregan. Pero aquí no dice, así que dice, él y todos de su casa. En la casa ahí había esclavos, niños, porque si hubiese dicho los niños no, hubiese dicho menos los niños. Bien, ¿se dan cuenta? Algo similar a eso sucede cuando en la Iglesia Católica se bautiza. Pues la fe se le pide a los papás, no al niño, y padrinos, por eso dice buenos padrinos, ¿no? Para que el niño pueda recibir los beneficios del bautismo. En realidad, esto de pedir la fe a otros no es algo extraño. Dice, pero ¿cómo vas a pedir la fe al padrino si se va a bautizar el niño? Bueno, pues esto no es extraño en la Biblia. ¿Acaso Lázaro tuvo fe cuando fue resucitado? ¿No? A ver, Lázaro cuando Jesús lo resucitó le dijo, Lázaro, si crees te resucito. No, Lázaro estaba más frío, ¿no? Que una papa congelada. Ya está. O, ¿qué fe miró en el ciego y mudo que sanó? Jesús sanó a ciegos y mudos. ¿Acaso el mudo le decía, creo, Señor, bautiza? No, estaba mudo. Si el Señor, pues obviamente, no lo sanó. Entonces el Señor muchas veces sana y cura sin que el otro lo pida o tenga fe. ¿Ya? Entonces, para que vean, igual en un niño. Entonces, bueno, evidentemente, en estos muchos casos más, lo que miraba Jesús no era la fe del enfermo, ni mucho menos del que había fallecido como Lázaro. Era la fe de los que lo llevaban. Entonces, Jesús se sorprende de los amigos que llevan a este hombre en camilla. Se sorprende de la fe de María y de Marta por Lázaro. Igual, Jesús mira la fe del papá y del padrino, bien, y le confiere al niño. Bueno, a quien piensa diferente podría preguntarle, ¿acaso cuando un niño está enfermo necesita estar consciente para que surte efecto la medicina? No, es que está enfermo, ¿no? Bueno, aunque no sepa el niño, igual la medicina le hace efecto y le hace bien. Pues la fe igualito. No vale la ciudadanía porque el niño no estaba consciente de lo que adquiría. Imagínense, ¿no? Bueno, a mí me asentaron la partida, es curioso, bueno, me asentaron la partida a mí y a mí no me preguntaron si yo quería que mi papá sea mi papá, pero me han asentado la partida. Bueno, pues igual. A mí me han puesto al colegio y no me han preguntado. Igual con la fe. ¿Por qué con las cosas materiales les damos aunque no sepan y con las cosas espirituales si queremos que sepan para que reciban? ¿Ven? No somos congruentes. Siguiente. Jesús no recibió el Espíritu Santo en el río, sino cuando salió. ¿Esto por qué esta pregunta? Porque nuestros hermanos separados dicen, no, tiene que ser en el río, tiene que haber agua, abundante agua. Bueno, pues a ellos les decimos que Jesús no recibió el Espíritu Santo en el río, sino cuando salió. El agua solamente es un símbolo. Así como lo está leyendo, ¿no? Vamos a ver directamente la Biblia para confirmar. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él. ¿Ven? Cuando sale, no porque haya mucha agua o poca agua. Así que bíblicamente el Espíritu Santo no lo recibió Jesús en el agua, sino fuera de ella. El agua solamente es un símbolo, el agua del Jordán. Es un error pensar que entre más agua y más espíritu. No, si a mi hijito el padrecito le echa poquita agua, hay padrecitos que son medio michicos, como dicen, ¿no? No sé si es michicos en la selva o en la sierra, es término como, en la selva me dicen aquí, ¿no? Que el término michico es en la selva, ¿no? Poquita agua, ¿no? Poquita agua le echa el niñito. Dice, se habrá bautizado mi hijito, poquita agua le echa este padre michico. No,
El agua solo es un símbolo, no importa si es mucha, poca, si le echas con manguera. Hay otros padres de vuelta que son recontra exagerados, ¿no? Yo conocí a un padre que les echaba con la jarra hartísimo, el niño, todo se hacía así, ¿no? Hartísima agua. Bueno, pues el agua es un símbolo, aunque la liturgia dice que el signo tiene que ser abundante, ¿no? Bien, entonces, dice aquí, es por eso que no es obligatorio que sea en un río, porque no depende de la cantidad, sino que pueda ser con un poco de agua como símbolo y nada más. De hecho, maestros, amigos, los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo en Pentecostés y estaban en una casa donde no había río. Y fíjense, cuando los apóstoles salieron a predicar, no en todos los pueblos había río, ¿no? No había en todos los pueblos ríos. Entonces, los apóstoles que le decían, bueno, pues ustedes no se pueden bautizar porque aquí no hay río, hay que irse a Jordán. No, bautizaban donde había agua. Bueno, pues las iglesias, entonces, es esto, no es la cantidad, es el símbolo, ¿bien? Además, obviamente, Jesús, el bautismo que recibió Jesús no es el bautismo cristiano. Jesús no recibió un bautismo cristiano, sino un bautismo judío, que solo era un símbolo, que no perdonaba pecados, solo era señal. Después de Jesús se da el bautismo cristiano. Entonces, no, yo quiero como Jesús. Ah, entonces quieres un bautismo judío. Después de Jesús se da el bautismo cristiano. La maestra Erika dice entonces que también se bautice en el... Obviamente, fíjense, aquí está clarísimo. A ver, esta diapositiva es bien pituca. Dice, ¿no? Por último, hermano, cuando alguien te comente que debe de ser adulto como Jesús, ¿no? Que dicen a los 30, cuando en realidad es más, ¿no? Habría que decirles que si él hace todo como Jesús, entonces después de bautizarse tiene que irse al desierto a ayunar 40 días, porque Jesús después de bautizado se fue al desierto 40 días a ayunar. Bueno, pues entonces también después de bautismo lo metes 40 días en ayuno, a ver si resucita, ¿no? Porque de que muere, muere, pero no sé si de resucitar va a resucitar ahí pronto, pero de que muere, se muere, ¿no? Entonces, o vestir como Jesús. Inclusive, si dice que hay que hacer todo como Jesús, pues hay que crucificarlo, ¿no? Y no sé si va a resucitar al tercer día, pero de que muere, muere, ¿no? Entonces, no se trata de que tanto, todo como Jesús, no a los 30 años, no, eso no es importante. Por eso, no se trata de hacerlo todo lo que él hizo. Jesús hizo muchas cosas, ¿no? Sino lo que él nos enseñó a hacer. ¿Ya? Bien, muy bien. Ahora, hay personas que desconocen las escrituras y se hacen bautizar varias veces también, ¿no? Si el bautismo, como si el bautismo anterior no sirviera y cada vez se cambian de secta religiosa, se vuelven a bautizar, ¿no? Dicen, hay que recordarles que dice San Pablo en Efesios 4, existe una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. O sea que el siguiente bautismo no vale. Bien, así que muy bien, esto, maestros, mis queridos amigos, sería el segundo tema, que ustedes, obviamente, ustedes darían un tema por día, ¿no? Bueno, pues aquí estamos condensándolo, ¿no? Pero este sería el segundo tema, ¿no? El primero es el tema por qué los padrinos, el segundo ya es, o sea, esto hay que explicarlo a los padrinos, o sea, que los padrinos terminen siendo conscientes, que la Biblia dice que los niños tienen que bautizar, que los niños tienen pecado, y que sean conscientes, voy a ser padrino, tiene su responsabilidad. Bien, este sería el segundo tema. Y el tercer tema es que me dé el bautismo, pero vamos a dejar un minuto, vamos a dejar unos 3 minutos de descanso para que nos levantemos, tomemos nuestra agüita, o tomemos nuestra chicha o nuestro café o nuestro masato, de acuerdo a donde estemos, bien, y descansemos y vamos a volver en 3 minutos, mis queridos maestros.
Muy bien, maestros, vamos a volver, ¿no?, a esta última parte, que sería el tercer tema, ¿no? O sea, porque por lo general se pide 4 charlas, ¿no? 3, que son ya los que voy a terminar, y el cuarto, pues, consiste ya un poco en explicar, ¿no?, de los símbolos, ¿no?, los signos, la luz, el agua, el ensayo propiamente. Esa sería la cuarta charla, ¿no? De eso no lo tengo. A ver, maestros, ¿ya están en línea? Pónganme sí, por favor, en el chat, si están. Todavía no han vuelto, están todavía tomando su... Hablando de masato, el masato es muy rico heladito, en la calor es muy rico, ¿no? Pero solamente lo tomo el que preparo yo, ¿no? El que preparo en mi casa mi madre, ¿no? Porque sé cómo se prepara. Muy bien. Excelente, maestros. Muy bien, muchas gracias. La maestra Rosita se ríe, ¿no? Sí. Solamente tengo que ver, ¿no? Tengo que ver. Muy bien, vamos a ir a este tercer tema, maestros, que sería, ¿qué me da el bautismo? Esto sería lo último, ya no, que tienen que saber los padres y padrinos, ¿no? ¿Qué me da? O sea, muy bien, está bien, si yo ya asumí ser padrino, ya hemos decidido ahora, entonces, ¿qué le va a dar a mi ahijado el bautismo? ¿Sí? ¿Qué le va a dar? ¿Le va a dar su foto? Bueno, pues su ropa blanca, eso no es tan importante, ¿no? Eso no es tan importante. Entonces, ¿qué me da el bautismo? Bueno, antes de ello, pues dejar claro, ¿no? Hemos dicho que es necesario para entrar al reino de los cielos, ¿no? Entonces dice, saben que es catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? El Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación, ¿no? Por ello es que ha mandado a sus discípulos a anunciar el Evangelio y bautizar a todas las naciones, ¿sí? Y no pone ahí un paréntesis el Señor diciendo menos a los niños, a todos. Bien, entonces el bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado. Bien, pero dice el 1258, ¿no? Desde siempre la Iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo, ¿no? Es lo que se llama el bautismo de sangre o el bautismo de deseo, ¿no? Bien, pues el bautismo de sangre, como el deseo del bautismo, ¿no? Produce los frutos del bautismo sin ser sacramento. Es decir, bueno, nosotros aquí en Perú no nos va a pasar de momento, ¿no? Imagínense, ¿no? Que los papás están preparando a su niño, bueno, están haciendo sus charlas para bautizar a su niño, y resulta que como estamos en persecución religiosa, le matan al niño antes de llegar al bautismo. Este niño dice, uy, pero si se entra al reino de los cielos bautizado, ¿mi niño va a entrar al cielo o no? Sí, porque aquí ya hay, objetivamente, el papá se está preparando y se da el bautismo de sangre o el bautismo de deseo, ¿no? El bautismo de sangre propiamente se asimila al martirio, ¿no? Cuando, imagínate, ¿no? Tú joven te estás preparando para ser bautizado y resulta que en una persecución te dicen, te matan por estar en la misa. Y no estoy bautizado. Ah, bien, ahí entonces se da el bautismo de sangre. Se te aplica todo, se te hace hijo de Dios y se te da todos los efectos que luego explicaré. Bien, con respecto pues al bautismo. Entonces, hemos dicho ahí, necesario para salvarnos. A los catecúmenos que mueren antes de su bautismo, el deseo explícito de recibir el bautismo, unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad, les asegura la salvación que no han podido recibir por el sacramento. Es decir, si mueres antes de ser bautizado, pues se te aplica lo mismo. Es decir, vas a entrar al reino de los cielos. Cristo murió por todos y la vocación última del hombre es realmente una sola, ¿no? Es decir, la vocación divina. En consecuencia, debemos mantener que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que de un modo conocido solo por Dios se asocien a este misterio pascual. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que por estar esperando que se críen los cuyes, esperando que el padrino llegue de Estados Unidos, resulta que tu niño se muere, ¿no? Qué pena, qué pena. Pero suele pasar. ¿Qué pasa con esto? Bueno, en cuanto a los niños muertos sin bautismo, déjenme decirles que la iglesia no sabe si entran al cielo o no entran, porque a veces alguno se quiere convencer de lo contrario.
Y dicen, no, si muere sin bautismo es un angelito, se va al cielo. Bueno, eso te lo estás inventando tú. Ni siquiera la iglesia dice eso, por si acaso, ¿eh? Ni la Biblia. A veces nos hemos inventado, no, pues son angelitos que están en el cielo. Bueno, pues si es así, así será porque lo dices tú. Pero la iglesia ni la Biblia dice eso, por si acaso, ¿eh? Fíjense, la iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina. Es decir, la iglesia, ¿qué dice si un niño muere sin bautismo? La iglesia dice, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Para qué fuiste irresponsable? Bueno, lo único que podemos hacer es confiemos en que Dios lo tenga en su gloria. Pero la iglesia no te dice, tu niño tranquilo, tu niño está en el cielo, está con Dios, es un angelito. No, la iglesia no puede decir eso porque no tiene argumentos para decirlo. Porque la única forma de entrar al cielo es bautizándose. Por eso es tan necesario el bautismo, maestros. Así que nada de que es un angelito que nos cuida del cielo. No, eso te lo puedes tú convencer de eso, pero eso no está ni en la palabra de Dios ni la iglesia enseña eso. Bien, en efecto, la gran misericordia de Dios que quiere que todos los hombres se salven, Dios quiere que todos se salven, y la ternura de Jesús con los niños que le hizo decir, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, nos permiten, dice la iglesia, confiar. Y la iglesia dice, bueno, como Dios quiere que todos se salven y Jesús ha dicho que dejen que los niños vengan a mí, bueno, eso le lleva a la iglesia a decir, bueno, pues vamos a confiar en Dios, ¿no? Nos permite confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por esto es más apremiante aún, dice la iglesia, la llamada de la iglesia a no impedir que los niños pequeños vayan a Cristo. Es decir, la iglesia no tiene la certeza de que niño muerto sin bautismo, niño salvado. No, eso no tiene esa certeza. La iglesia confía en la misericordia de Dios. Dice, no creo que, dice la iglesia, no, yo no creo, dice la iglesia, que si Dios quiere que todos se salven y Jesús ha dicho, dejen que los niños vengan a mí, no creo que por la irresponsabilidad de estos padres los niños no vaya a estar con Dios. Eso es lo que dice la iglesia. Confía, pero no tiene la certeza. Bien, ahora, la iglesia sí tiene la certeza de que los papás que no bautizan a sus niños y mueren sin bautismo, tienen que entregar cuentas a Dios. Eso sí lo tiene certeza. Bien, o sea, fíjense entonces, esto es, como es tan importante, maestros, es un tema pastoral muy importante como maestros. Hay que trabajar para que nuestros niños se bauticen. Nada que esperar que crezcan los cuyes, no. A los cuyes después los comemos. Bueno, precisamente, maestro Hamilton, el tema del limbo es una teoría que precisamente se creó para esto, ¿no? Es como, el limbo era como que decían, a ver, pero si estos niños no tienen pecado original, tampoco se condenan. O sea, a ver, la reflexión era, un niño que muere sin bautismo puede ser inclusive abortado. A ver, se condena, pero no tiene pecado personal. ¿Pero tiene la gracia de Dios? No. Entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces, así apareció el tema del limbo, pero es una teoría para explicar esto. Entonces, el limbo era como una felicidad natural, pero no la felicidad de Dios. Es como decir, bueno, estos niños sí van a ser felices, pero una felicidad natural, ¿no? Como si fuera, algunos teólogos lo decían, el limbo era como el borde del cielo, ¿no? No entraban, pero se quedaban al borde. Eso es el tema del limbo. Pero bueno, es una teoría para explicar un poquito esto, porque se condenan, no, porque no tienen pecado personal, pero entran al cielo. Pero si está clarísimo que al cielo se entra siendo bautizado, siendo hijo de Dios. El limbo se creó para esto, ¿no? Para explicar esa felicidad natural a la que irían estos niños que sin culpa, ¿no? Y por responsabilidad de los papás y de los cuyes que no se criaron rápido, pues se quedan sin bautismo. Bien, eso es el tema del limbo. Pero por eso hay que asegurar de que bauticen. ¿Qué dice aquí? En su mayoría de casos los papás piden el bautismo para su pequeño, en la mayoría. Porque eso también es un tema importante. A veces los papás dicen, ustedes siempre que den una catequesis sobre el bautismo, pregunten a los papás y padrinos, ¿por qué quieren bautizar a su niño? Que lo digan. Y ahí sale esto de aquí que menciona Casano, ¿no? Es que mi hijo para muy enfermito, se lo va a robar el duende. Eso no es verdad, ¿no? Es que para muy enfermito y ya le falta su bautismo. No, eso no es verdad. El bautismo no es para sanar, por si acaso. El bautismo es para perdón de los pecados, para ser hijo de Dios, para ser miembro de la iglesia. No es para sanar. Bueno, si se sana, puede ser.
¿Qué pasa? Si yo le digo, sí, sí, bautízalo, ya verás que se sana. ¿Y qué pasa si no se sana? Ah, este padre es mentiroso. Este catequista es mentiroso. Y en vez de que crea, va a dejar de creer. O sea, hay que las cosas como son, como dice, ¿no? Vive enfermito, por eso le quiero bautizar, ¿no? Bien, entonces esto, ¿no? A los papás hay que decirles directo, no, papá. Y para eso es la catequesis, ¿bien? Para explicarle que el bautismo a su hijo le va a hacer hijo de Dios, le va a perdonar los pecados, le va a dar la gracia, lo va a hacer miembro de la iglesia. Si se sana, bendito sea Dios, ojalá se sane, ¿no? Pero no es para sanar, no es para sanar, no hay que cuidado, hay que engañarlo, ¿no? Bien. Entonces, esto con respecto, pues, al tema de la necesidad. Muy bien, entonces, profesor, ¿qué entonces va a recibir mi niño? Pues tu niño va a recibir una cosa maravillosa, bien bacana. ¿Qué va a recibir? Va a ser hecho hijo de Dios. Se perdona los pecados y le hace miembro de la iglesia. Qué bonito. Fíjense, ¿no? Uno que es bautizado es hijo de Dios, ¿no? O sea, recién uno que es bautizado puede rezar el Padre Nuestro propiamente. Claro, un niño que no es bautizado no puede decir Padre mío ni Padre Nuestro, porque Dios no es su Padre, estoy mintiendo. Bueno, puede hacerlo, ¿no? Como me aprendo por ahí cualquier fórmula, pero solo un bautizado puede decir Padre mío, Padre Nuestro que estás en el cielo, porque me he insertado en la iglesia. Ahora sí decimos Padre Nuestro. Bien, entonces esto es lo que recibe. Bueno, esto ya lo conocen un poco más, pero vamos a ir a esto a desglosar un poquito, ¿bien? Un poquito. Empieza su misión, por supuesto. Entonces, primero, para remisión de los pecados. Es decir, por el bautismo, todos los pecados son perdonados. Todos. Si es un niño, se le perdona el pecado original, no tiene pecados personales. Pero si ya es viejo, bueno, viejo, ¿no? Por decir adulto, ¿no? Pues se le perdonan los pecados personales, el pecado original, todo, ¿no? Es decir, si un adulto, imagínense, ¿no? Va a recibir la comunión y la confirmación en ese mismo día, ¿le hace falta confesarse? No, ya no, porque el bautismo borra todos los pecados. ¿Bien? Siguiente, dice, no obstante, en el bautizado, obviamente, aunque se te borren los pecados, se mantienen las consecuencias, es la concupiscencia. Aunque estés bautizado, vas a tender al mal, vas a tender a ser desobediente, a ser adúltero, a ser lujurioso, a robar, a mentir, a no amar a Dios sobre todas las cosas, a decir falso testimonio y mentir. Vas a tender a eso. Entonces, no por el bautismo se queda solucionado. O sea, el bautismo no es algo mágico. No es que ya terminé, bueno, pues ya está bautizado, ahora ya cuando confirmación. No, el bautismo empieza, empieza la iniciación cristiana. El bautismo es la puerta, pero toda una vida, ¿bien? Bueno, siguiente, hace al que es bautizado una criatura nueva, ¿bien? Hace también al neófito una criatura nueva, bien, es decir, lo hace un hijo adoptivo de Dios, porque no somos hijos naturales de Dios. Hijo natural solo es Jesucristo, es el único. No somos hijos adoptivos, pero no por ser hijos adoptivos somos menos, ¿bien? Porque recuerden que el vínculo es tan fuerte, ¿no? Fíjense, José es un padre putativo o un padre adoptivo de Jesús, pero la Virgen María, cuando están en el templo, le dice, ¿qué le dice a Jesús? Tu padre y yo te andábamos buscando. No le dice, tu padrastro y yo te andábamos buscando, porque ya no era padre verdadero. Ah, no, porque verdaderamente se da el vínculo, el lazo, ¿sí? Entonces, igual nosotros somos hijos adoptivos, pero verdaderamente hijos de Dios y herederos del reino de los cielos. La Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante, es decir, lo que se te perdió en el pecado original, aquí se te devuelve. Se te hace capaz de creer en Dios. Es decir, un no bautizado no tiene la capacidad de creer, tendrá creencia, pero la fe teologal no la tiene. La fe teologal se te da en el bautismo. Entonces, un niño de 2 años, ¿cómo va a tener fe? No tiene fe, pero la tiene, es decir, se le ha sembrado, la tiene por decir pasiva. Cuando ya empiece a hacer actos de fe, cuando tenga uso de razón, pondrá su fe en actividad. Bien, entonces ahí recibe las virtudes teologales. Le concede poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo, le permite crecer en el bien mediante las virtudes, y fíjense algo bonito, todo bautizado, en el bautizado se da la inhabitación.
qué palabra más difícil, ¿no? La inhabitación. A ver, mis maestros de todo el Perú, ¿alguno de ustedes ha escuchado esta palabrita un poco que suena a chino? Inhabitación. En el bautizado se da la inhabitación. A ver, ¿alguien en el chat que haya escuchado esta palabra un poco rara? En el bautizado se da la inhabitación. A ver, alguien que me escribe en el chat. ¿Qué es eso de que en el bautizado se da la inhabitación? A ver, ¿a qué se refiere con inhabitación? A ver, ya tengo por aquí la maestra Edis dice presencia de Dios en el alma. Muy bien, sí, está bien, pero más concreto, en todo bautizado se da la inhabitación. Muy bien, maestra Edis, ya evidentemente está correcto, no está equivocado, pero más concreto. ¿Alguien más se anima? A ver, ¿dónde están mis maestros? La inhabitación. ¿Qué es eso de la inhabitación? Bueno, no hay más. Muy bien. Bueno, pues hoy van a ir a dormir con una palabra nueva. Que no puede habitar el mal. No tanto. Bueno, sí, es correcto, pero no es eso. Si el Espíritu habita en mí. Bien, bueno, entre todos vamos llegando, bien, vamos llegando. Bien, pero hoy se van a dormir sabiendo una palabra nueva en su lenguaje. La maestra Rocío dice, no lo sé. Bueno, no pasa nada, no tenemos que saberlo todo. Presencia de la gracia de Dios, dice la maestra Norma desde Chota, Perú. Más o menos, más o menos. Bueno, la maestra Rocío creo que es desde Chiclayo, Perú, si no mal recuerdo. Aquí somos maestros de todo el Perú. Bueno, maestro, muy facilito. La inhabitación es la presencia de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el alma que se encuentra en gracia de Dios. Fíjense qué bonito. Esa es la inhabitación. La presencia de la Santísima Trinidad en el alma que se encuentra en gracia, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en él. ¿Bien? Lo han dicho bien ustedes, pero ya esto es más concreto, ¿no? Muy bien, eso es la inhabitación, así que ya saben, ustedes pueden decir a sus colegas, bueno, cuando ustedes están en gracia tienen la inhabitación, ¿qué está diciendo esta profesora, no? Bueno, pues eso es la inhabitación. Muy bien, vamos a avanzar con esto. A ver, ¿qué más? Siguiente, todo bautizado se le incorpora a la iglesia. Es decir, ya no puede decir, no, yo vivo mi fe solo en mi casa, yo ahí rezo, ¿no? Eso no es verdad, ¿no? Igual que, es como es como si tú dijeras, ¿no? Bueno, yo no hace falta irme al banco, yo en la televisión no me veo el banco, no, el banco me voy al banco, ¿no? O sea, igual, a la iglesia hay que ir a la iglesia y para comulgar y para recibir a Dios hay que ir a la iglesia. Entonces, no, todo bautizado es incorporado en la iglesia, ¿sí? Incorporado en la iglesia. Siguiente, ¿qué te va a dar el bautismo a tu ahijado o tu hijo? Le da un vínculo sacramental de unidad. Eso es ese vínculo. El bautismo constituye el fundamento de la comunión entre todos los cristianos, incluso con los que todavía no están en plena comunión con la Iglesia Católica. Es decir, por ejemplo, con los luteranos, anglicanos, bien, bueno, mucho más con los ortodoxos. También el bautismo es lo que nos une de alguna manera. Siguiente, se nos da un sello espiritual indeleble. Sello espiritual indeleble, es decir, se te marca para siempre como hijo de Dios. Una vez que eres bautizado, como dice Efesios, ¿no? Ya no hay otro bautismo. No hay otro bautismo. Entonces, se te marca, ¿no?, con un sello espiritual indeleble que no se borra nunca. Es decir, yo no puedo decir, bueno, yo ya no quiero, ya me cansé de ser católico. Como puedo decir, bueno, ya me cansé de ser aprista, aunque decían que el APRA nunca muere, bueno, pues el APRA sí muere, Perú Libre también muere, todos los partidos son transitorios, pueden morir, ¿no? Pero el bautizado, el cristiano, nunca muere. Entonces, así que nunca estén más diciendo por ahí que el APRA nunca muere, que Perú Libre nunca muere. No, partidos son humanos, pueden acabar. Pero el bautizado, bien, eso sí, nunca se borra. No puedo decir ya no soy cristiano, como si pues ya no soy de este partido, no soy del otro partido. Eso sí puedes decirlo, pero no puedes decir, no, yo ya no soy cristiano. Te condenas con tu sello que dice aquí cristiano, te salvas con tu sello que dice cristiano. Por eso te han marcado en la frente, ¿bien? Que es un sello espiritual indeleble. No, padre, arranque la hoja de su libro, ya no quiero. Pues por más que se arranque la hoja del libro,
ya no se te borra nunca, ¿no? Sello espiritual que no se borra nunca. Bien. Bueno, pues, a ver, eso entonces con respecto al bautismo. Ahora, antes de terminar con esto, quisiera agregar aquí un poquito qué pasa con el agua de socorro, ¿no? Que siempre preguntan y aquí tengo un video en mi canal sobre el agua de socorro un poquito más amplio, de 10 minutos creo. Pero aquí, en resumen, quiero decirles, maestros, que el agua de socorro, ¿de dónde viene el agua de socorro? Bueno, cuando inicia la evangelización, recuerden que llega un puñado de pocos misioneros que van a ir por todas partes, ¿no? Del virreinato, ¿no? Ni siquiera del Perú en ese momento, del virreinato, y van evangelizando, ¿no? Entonces, el misionero llega a un pueblo y volvía a regresar a lo mejor dentro de 4 años, o de 5, o de 2. Entonces, ¿qué hacía el catequista? ¿Qué hacían los fieles? Se les educaba que en caso de emergencia hay que bautizar a los niños. Entonces, el misionero bendecía el agua, dejaba agua, y la gente llamaba diciendo, ¿no? Esta agüita es para socorrer en caso de que se esté muriendo alguien, con esta lo bautizamos, ¿no? O sea, es como el socorro, lo socorremos, ¿por qué? Lo socorremos en el sentido de que se va a morir siendo cristiano. Eso es. Lo socorremos porque ya no va a morir sin bautizo, sino que le socorremos y va a morir siendo cristiano. Y ahí viene el famoso agüita de socorro, ¿no? Aquí tengo mi agüita, no es agua de socorro, es para socorrerme cuando yo no puedo hablar, ¿no? Algo así. El agua de socorro era para socorrer que este niño no vaya a morir sin bautizo. Pero bueno, eso se daba en los tiempos de la evangelización, ¿no? Y bueno, quizá unos 20 años atrás, o ahora mismo, cuando en algunos pueblos el padre llega a lo mejor al año solo para la fiesta patronal. Entonces, hay que tener nuestra agua bendecida en nuestras casas, pero en caso de que en emergencia no haya agua bendecida, igual puedes bautizar sin agua bendecida, porque recuerden que es el Espíritu Santo, no el agua. Entonces, ¿para qué? Para socorrer y no vaya a ser que estos niños, no por culpa tuya, sino porque no hay más misioneros o porque el padre no viene o por lo que sea, vayan a morir sin bautismo. Entonces, socórrelo, bautízalo. ¿Qué es lo que pasa? Como todo lo que suele pasar, ¿no? Se cambió, ¿no? Entonces empezaron a hacerlo social. Y resulta, pues que a lo mejor en algún lugar que no se explicó bien y empezaron todos, ¿no? Es decir, bueno, el padre va a venir, decían, el padre va a venir para la siguiente fiesta patronal. Vamos, como tengo aquí la agüita, vamos a echarle agüita a todo nacido. Entonces, todo recién nacido, ¿no? La llamaban al catequista, a veces la partera, échale su agüita de socorro, ¿no? Es decir, vaya a ser que se me vaya a morir, ¿no? Otros decían, no, para que no lo lleve el chunún, el duende, el chuachaqui, no sé, de acuerdo a lo que sea, ¿no? Échale su agüita de socorro, eso no es para eso, ¿bien? Decían, échale su agüita de socorro. Bien, ahí empezó el error, porque tú a un recién bautizado, a un recién nacido, puedes llevarlo a la iglesia, el padre le puede echar agua, bendecir agua y le puede echar agua. Eso no está mal, es bueno. Y si tú, por ejemplo, ¿no? Imagínense, das a luz y tienes agua bendita, quiero echarle a mi niño, sí, échale, ¿no? No lo vayas a ahogar nomás, pero échale agua, por supuesto, no está mal. Pero el problema es, ¿bien? Que se confundió y se pensó que echándole agua de socorro ya podía esperar yo 10 años, 15 años o 3 años para bautizar a mi niño. Ese es el error. Pensar que el agua de socorro ya es como que está protegido mi niño. No, si tu niño tiene agua de socorro, no es hijo de Dios ni está protegido. Y si muere, no muere sin ser hijo de Dios. Bien, cuidado con eso, tengamos cuidado. Bien, el agua de socorro no te protege de esto. Recuerden que el agua de socorro era para socorro, o sea, es como decirle, te socorro para que no mueras sin bautismo. Entonces, esto se ha hecho muy social y se busca padrino del agua de socorro. Y es curioso que en algunos lugares la buscan que eche agua de socorro la partera o una señora ahí conocida del pueblo que ni siquiera va a misa, ¿no? Y ella dice, ella echa agua de socorro. Y ella manda con un vecino que a la misa, que se va a misa, que le hagan bendecir su agua encima, y ella echa agua de socorro. Y hacen todo un ritual, y inclusive a veces si mencionan el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuidado, porque si dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuidado, porque podemos estar bautizando. Bien, entonces tengamos cuidado. El agua de socorro no tiene sentido ya en nuestras parroquias, donde el Padre está si yo vivo, por ejemplo, ¿no?
vivimos en Tarapoto, ¿no? No tiene sentido de que diga, no, no, échale su agüita de socorro. No, tu niño ya prepárense y reciban que tu niño lo socorra verdaderamente, bautizándolo. El agua de socorro era en una necesidad, ¿no? No es para que échele su agüita de socorro y ya más grandecito, cuando se crían los cuyos, lo bautizamos. No, cuidado, ¿bien? Cuidado, no nos equivoquemos con esto, ¿bien? El agua de socorro no es para eso. La mejor agua de socorro es bautizarlo. Pero si quiero echarle el agüita de eso, échale, no hay problema. Pero no pienses que con eso tu niño está protegido, ¿bien? Es como que yo me voy un día a misa, el padre me echa agua bendita y ya está. Bien, tengamos cuidado con eso. El agua de socorro lo consideran medio bautismo. Es falso. O es bautizo o no es bautizo, ¿no? Nadie puede decir, no, yo estoy medio casado, ¿no? Estoy medio casado, estoy medio confirmado, medio de recibir la primera comunión. Pues no existe medio bautismo. Si tiene agua de socorro, no está bautizado ni es hijo de Dios. Así de claro. Bien, muy bien, mis queridos maestros, vamos a dejar de compartir ya la diapositiva.